El turno ahora del Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchísimas gracias. Gracias, señora secretaria de Estado. No voy a ahondar en algunas de las cosas que ya se han mencionado, ¿vale? Algunos de los aspectos más técnicos, transparencia, petición de algunos detalles, etcétera, creo, y algunos que probablemente se digan después. A mí me causa cierta sorpresa la comparecencia, no en el hecho de producirse, que es un elemento legal, sino el contenido, dado dónde estamos. Me da la sensación de que, como si estuvieran haciendo una presentación con PowerPoint en uno de los salones del Titanic, ¿no? Y alguien está presentando unos resultados del año pasado fantásticos mientras el barco se hunde y, sobre todo, mientras las vidas de los españoles están en juego. Y lo que me sorprende es que usted nos ha venido a contar un expediente técnico, ha cumplido con el expediente, no le puedo decir que no haya cumplido usted con la legalidad vigente, pero lo que veo es que este Gobierno, no viene con un plan para la deuda exterior, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Y esto es grave, porque no lo digo yo, lo dice la propia ley que usted ha resumido como la ley de deuda, dice que la deuda externa, la gestión tiene que ser cada vez más sólida y responsable, por supuesto, y tiene que ser, sobre todo, consistente con la política de la hacienda pública. A mí me parece esencial, porque la hacienda pública española es la que guía. No podemos estar solo en la sección gastos si no estamos en la sección ingresos. No podemos estar desequilibrando permanentemente la hacienda, porque ya desde Cicerón sabemos que aquello va mal. Yo me he tratado de hacer una traducción de los datos que ustedes nos traían en el informe y la situación de la deuda española como si te la tuviera que explicar en una escuela de negocios o en una escuela de administración pública, y al final he llegado a la conclusión de que es mejor hacerlo de andar por casa, que nos entendamos todos. Porque hablamos tanto de los miles de millones, de los cientos de millones, de la deuda, del interés, del segundo decimal, que nos perdemos de la realidad. Yo le voy a poner el ejemplo de cómo está España y lo voy a referenciar a la deuda. España es una familia. Voy a quitar el millones de euros. A partir de ahora, cada vez que diga 1 millón, es 1 millón de euros. Estamos hablando de una familia que se ha comprado un chalet, que está muy de moda, esto de comprarse un chalet muy por encima de tus posibilidades por 1 millón de euros. Una barbaridad de chalet, por cierto. ¿Por qué no te lo podías permitir? Pero bueno, te has venido arriba. Resulta que, dadas las circunstancias, y venimos siendo incapaces de quitarnos de encima esa deuda, cada año que pasa no nos logramos quitar esa deuda. Al contrario, nos va aumentando la deuda poquito a poquito. Tampoco ha sido exagerado, pero a lo bestia, cuando va el acumulado y va creciendo la deuda cada año. Estamos hablando de que la deuda, pues nos hemos ido de golpe y porrazo en este año tan malo a 1.300.000. Y en medio de todo este lío, para que tengamos una perspectiva, de 1 millón a 1.300.000, es decir, 1,3 billones europeos, serán 1.300 billions, de los que a veces mucha gente se confunde que nos pueda estar escuchando. Estamos hablando de que, encima, en medio de todo esto, el jefe de la familia, Pedro, se ha ido y ha empezado a pedirle a los familiares financiación adicional. Y nos vende como un éxito que hemos perdido 140.000 euros o millones de euros, si me quito del símil. Es decir, y además todos los años tenemos que afrontar intereses de la deuda por 30.000 euros en el caso de la familia, 30.000 millones de euros en el caso del Estado. Lo pongo en perspectiva. 30.000 millones que afrontamos España como deudor significa que es el doble de lo que le pagamos a los funcionarios públicos cada año, que es aproximadamente unos 17.000 millones de euros. Llegando al símil de esta familia, es como si esta familia, que se le ha aumentado la deuda, de repente se da la vuelta y mira con total normalidad el que estamos pagando a primos lejanos y algunos señores que vinieron muy amables de visita de vez en cuando, le estamos pagando una fiesta de 17.000 euros. En un año. Repito, lo mismo que nos cuesta, de 13.900 según los datos que usted nos ha dado. A mí me preocupa ese equilibrio entre una cosa y otra, porque la gente, cuando hablamos de miles de millones de euros, me gustaría que todos tuviéramos la claridad, la transparencia de entender que estamos hablando de eso, de que estamos hablando de una cifra muy aproximada, acercándose cada día más a la cifra de lo que nos deben, que es lo que pagamos cada año a nuestros muy luchadores funcionarios. Así, cuando algunos defienden la sanidad pública, cuando hay que pagar a nuestros sanitarios, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, es que esta es la cifra que estamos destinando a otros sitios convertido en deuda externa. Por hacer ese resumen, porque eso es lo que nos dice la ley, que tenemos que ser consistentes con la hacienda pública. Y un país que está yendo por los mercados, vamos a decir, políticos, mendigando ayuda, debería haber venido aquí, un miembro del Gobierno de esta nación, con un plan de urgencia, de emergencia. Es como si hubiéramos estado en la Comisión de Sanidad y no nos vinieran ahora con un plan contra el COVID. Es como si estuviéramos en la Comisión de Educación y en agosto hubieran venido sin un plan para el inicio del curso. Bueno, eso también lo han hecho, ahora que lo pienso. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si ya en circunstancias normales la deuda exterior de un país que tiene deuda debería ser mirada con lupa, y afortunadamente la ley es lo que nos dice, no nos estamos saliendo ni un milímetro de la ley, hay que gestionar
adecuadamente esta deuda que tenemos heredada y a futuro, porque si no, hemos mencionado aquí varias veces Grecia, a lo que estamos yendo abocados es a convertirnos nosotros en el Grecia. Estaremos en las comisiones de otros parlamentos siendo mencionados continuamente como Grecia o a lo mejor, como algunos quieren, como Venezuela o como Cuba. Porque el sobreendeudamiento y el destino de esos fondos es lo esencial, lo que deberíamos estar haciendo. En circunstancias normales, pero además en la situación excepcional. Yo se lo digo, desde el Grupo Parlamentario de Vox, lo que entendemos que la deuda existente hay que gestionarla, y yo creo que técnicamente el documento que ustedes nos han enviado no tiene mayores peros, han heredado ustedes determinadas situaciones, pero entendemos que a futuro el proyecto de cooperación debe guiarse más por la vía de los proyectos, que no por la deuda que se entrega a los gobernantes de esos países, generalmente, y que no sabemos muy bien dónde acaban, porque eso es lo que pasa, y generalmente porque además estamos incentivando al equivocado, estamos ayudando a que aquel, si logra fallar durante bastante tiempo, y no digo que algunos regímenes, algunas situaciones de estados fallidos lo estén haciendo a posta, tampoco están haciendo en algunos casos muchos sus gobernantes precisamente por salir de esa situación, pero en algunos nos encontramos con que estamos premiando a los que más fallan. Evidentemente, cuando siempre ya ha salido por aquí la palabra condonación, que ya saben, de vez en cuando te aparece Zapatero y te condonan la deuda. Con lo cual, el que va fallando mucho tiempo, al final se lo perdonamos. Y el que va cumpliendo con la deuda, no. Pues a lo mejor hay que concentrarse más en proyectos y menos en dar deuda a los Estados, especialmente porque nosotros el otro día presentamos aquí una PNL basada en la ley, absolutamente, en la que pedíamos que se cuidara muy mucho la deuda, especialmente con regímenes no democráticos, porque no podemos estar financiando regímenes no democráticos. Eso en circunstancias normales. En la circunstancia excepcional, repito, en la que Pedro Sánchez nos vende como un éxito que hemos conseguido 140.000 millones, esto es como si, repito, esta familia que no afronta su propia hipoteca, de repente está prestándole ya no a los vecinos y a los amigos, se comentaba aquí que no estamos ni siquiera prestándoles a aquellos que nuestra propia normativa dice que deberíamos estar haciendo focalizándonos, sino que estamos yendo a prestar a un señor de Camboya que pasaba por allí. Termino la fase esa de estar de andar por casa, pero ese es el resumen que deberíamos estar haciendo a los españoles. Esa es la circunstancia de los números que usted muy técnicamente nos ha presentado y esa es la realidad que deberíamos estar explicando a los españoles, que es nuestra obligación. Y esta circunstancia excepcional debería ser el foco de cualquier intervención de cualquier miembro de este Gobierno. Que no lo sea, o haya sido solamente parcialmente el cómo perdonamos. Mire, yo de verdad no le he escuchado atentamente. Yo esperaba un plan. Yo no veo más que un plan para perdonar a terceros y ayudar a terceros a que puedan pagar su sanidad. Yo no he visto en esta intervención ni una sola fórmula para recuperar dinero, para que los sanitarios españoles puedan recibir dinero, para que los hospitales españoles puedan recibir más fondos. No lo he escuchado. Usted lo que me está diciendo es que le estamos perdonando a otros, que me parece muy bien que estamos reprogramando deuda de terceros, ¿vale? Pero si estamos pidiendo, lo que tenemos es que mirar con lupa a qué estamos dedicando las cosas. Pero es que además la circunstancia es excepcional y, repito, lo más probable es que acabemos apareciendo como, de hecho ya estamos apareciendo, no hace falta más que leer la prensa internacional, el cómo se está refiriendo las últimas 72 horas a España, analistas, con respecto a España como deudor. Repito, es esencial que no miremos solamente a la parte de quiénes nos deben a nosotros, sino que además nosotros en la cascada hacia arriba estamos debiendo muchísimo dinero. Pero sobre todo nos preocupa mucho esta futura gestión de la deuda que está en manos no de ustedes, sino de sus socios. Aquí el otro día la señora presidenta, que lamento que no esté ausente y mencionarla en su ausencia, aunque había entrado, el otro día cuando debatíamos esta PNL, se mencionó que aquí que Cuba y Venezuela, que no hacen más que aparecer como nuestros grandes deudores, eran democracias plenas. Bueno, yo todavía estoy recuperándome yo, pero claro, cuando lo hayan escuchado esto los ciudadanos de Cuba, los exiliados cubanos o venezolanos, no es que se estén recuperando del susto, es que están llorando amargamente, como es lógico, de que en el Parlamento español se diga que aquellos que nos deben más dinero son regímenes democráticos absolutamente responsables. Bueno, y encima son los que más nos deben. Termino. Nos preocupa que esta deuda acabe convirtiéndose en estos deudores, elegidos no sorprendentemente de entre toda Hispanoamérica, sorprendentemente los que más nos deben son aquellos, precisamente, y los que más impagan son aquellos elegidos porque son socios ideológicos de alguno de los que sostienen su gobierno, el gobierno que usted representa aquí, aunque sea a nivel de Secretaría de Estado. Y eso es grave, porque ya sabemos dónde acaba esto. Esto acaba en que la deuda se empieza a perdonar, se empiezan a poner buenas condiciones y, claro, ese dinero ¿dónde acaba? Ese dinero acaba volviendo a España por la vía de las neuronas y similares. Y eso es lo que más nos preocupa, que no solo estamos financiando regímenes absolutamente fallidos y que desoyen cualquier referencia a los derechos humanos. Repito, Cuba y Venezuela no son democracias, Cuba y Venezuela son dictaduras asesinas y les estamos prestando dinero y nos deben muchísimo dinero a los españoles. Y lo malo es que eso ya se menciona aquí la palabra mágica, la condonación. Acabaremos con el regalo y ese dinero que acabará volviendo de una manera u otra a los socios de Venezuela y Cuba en España. En definitiva,
Señora Secretaria de Estado, lo que le convino, lo que le pido, por favor, es que hagan un plan ya para estructurar al país, probablemente que va a ser más deudor en Europa en los próximos 5 años, tiene que gestionar bien a quién presta y cómo presta. Y, por último, no permitamos que con el dinero de los españoles, que ahora lo necesitan más que nunca, estemos financiando, reestructurando deuda, yendo caminando, como se ha dicho aquí, hacia la condonación de regímenes asesinos que matan a connacionales españoles, pero sobre todo a los ciudadanos de esos países. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Señora Secretaria de Estado, le voy a pedir a sus técnicos, por favor, que tengan cuidado cuando redactan las cosas. Y le voy a explicar cómo funciona una comparecencia según la norma. Usted tiene que entender que usted ya no es técnico, que usted es parte de un gobierno, usted ya es política, como lo somos nosotros, y tenemos obligaciones. Sus técnicos se han convocado aquí a petición del gobierno. Usted ha dicho que lo hemos convocado, ¿no? Usted tiene una obligación legal de venir y ha convocado al gobierno para hablar de los datos y principales líneas en materia de gestión de la deuda externa. Deuda externa en general, no solo posiciones acreedoras, que redacten mejor sus técnicos. Evidentemente estamos en la de cooperación para el desarrollo. El 80% de mi intervención ha ido sobre las posiciones acreedoras, pero es que léanse sus técnicos y usted la ley, es que se lo he citado específicamente antes de hablar de esa parte, es que tiene que ser consistente con la política de la hacienda pública. Y la hacienda pública es el equilibrio de las cuentas públicas. Es que usted me ha abroncado dándome una pequeña lección de economía, que le agradezco, pero no se la había pedido, la verdad. No hace falta. Lecciones me dio su predecesor, que luego hablaremos, José Manuel Campa, que sabía bastante de esto. Y es que usted me dice que no podemos mezclar las posiciones acreedoras con las deudoras para 30 segundos después, 30 segundos, decirme que claro, que hay que gestionar esto bien porque luego va al déficit. Hombre, pues claro, porque esto es un juego de equilibrios. Y usted no me va a decir si tengo o no que hablar de equilibrios de la balanza de la Hacienda, porque estoy cumpliendo la ley haciéndolo. Usted nos ha dado 3 titulares maravillosos. No estamos haciendo nada, cierro comillas. Eso no lo hemos hecho nosotros, cierro comillas. Todos están haciendo lo mismo, cierro comillas. Maravilloso. Espero que no haya aquí ningún periodista escuchándole porque ya tiene el artículo. Pero es que le tengo que decir una cosa muy sencilla y desde el mayor de los respetos y el mayor de los cariños como representante de España. A usted le viene, mencionaba a Campa antes, hable con él, ya sé que colaboró usted un pequeño tiempo como jefa de su gabinete. El trago que tuvo que pasar el señor Campa, llegó a decir que brillantemente, aunque fuera miembro de un gobierno socialista, teniendo que defender la posición de España como deudora, no como acreedora, en el que también le preguntaban por esas posiciones y también le consta que le preguntaban por estas cosas. A usted le vienen unos meses terroríficos y como persona le deseo lo mejor. Y como español le deseo que usted nos defienda lo mejor posible ante lo que están. Es que estoy seguro que usted ha leído y sus asesores a Friedrich Lepolsel y lo que ha dicho, lo que se está diciendo sobre España como Estado fallido y que no se nos pueden entregar fondos. Y esto entra en el paquete porque el debe y el haber siguen existiendo. Y no hablo de posiciones morales, que aquí se ha mencionado hasta el Papa. Y usted ha dicho, para escudarse en que, bueno, están en estados corruptos, bueno, es que eso no lo hemos hecho nosotros. Me alegro que usted le dé cierta vergüenza el estar actuando en Cuba. Me alegro que ante eso usted me diga, eso no lo hemos hecho nosotros. En definitiva, usted va a pasar un mal trago en los próximos meses y le deseo la mejor de las suertes en nombre de España. Pero de verdad, lecciones las justas. Y aquí a las comparecencias se viene a responder a los diputados. Usted no viene a dar lecciones, viene a respondernos. Y le podemos preguntar de lo que deseemos. Esa es la democracia y usted ahora que es política debería aprenderlo mejor. Muchísimas gracias.